Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento celebrando el Día de la Aceptación Universal. Sin duda alguna, un elemento importante que gracias a Dios tengo el honor ahora de poder trabajar dentro de lo que es el ecosistema digital de Latinoamérica y el Caribe. Así que el día de hoy vamos a estar conversando con León Sánchez y vamos a tener algunas palabras introductorias de Daniel Fink. Así que creo que el día de hoy va a ser un día importante en cuanto vamos a entender un poco más qué es el ICANN, qué está haciendo el ICANN en cuanto a la aceptación universal, cuáles son los medios, los trabajos, las actividades, las metas que hoy por hoy se están planteando en la región. Y bueno, vamos a cederle la palabra a Daniel Fink, director de Relacionamiento de Partes Interesadas del ICANN, para que nos dé las palabras de circunstancia. Adelante, querido Daniel. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Mi nombre es Daniel Fink, yo soy director de relacionamiento con partes interesadas de ICANN y solo tengo una pequeña presentación para darles una idea del contexto de los principios de aceptación universal de nombres de dominio y direcciones de correo electrónico. Bueno, ese es el Día Mundial de Aceptación Universal. Tenemos eventos alrededor de todo el mundo y es un día importante que recordaremos por todos los años a partir de ahora, porque tenemos mucho que hacer en estos nuevos principios para la Internet y los identificadores. Bueno, vivimos, claro, en un mundo multilingüe. A nivel mundial, el uso de idiomas es muy diverso y el inglés ocupa solamente el tercer lugar quanto a hablantes nativos en todo el mundo, detrás de mandarín y de nuestro español. El inglés representa 57% del total de contenido escrito en línea y esta porcentaje está disminuyendo. ¿Y por qué está disminuyendo esta porcentaje? Bueno, porque os próximos 1.000 milhões de usuários da internet procedem de comunidades que hablam um conjunto diverso de idioma. E como a internet é para todos, é natural que cada vez mais tenhamos mais participação de outras culturas, outros idiomas em la rede mundial de computadores. Aqui vemos em la gráfica que onde a internet surgiu, Norteamérica e Europa, temos uma estabilidade em termos de crescimento de usuários, mientras que na Ásia, nossa região e outras partes do mundo, o crescimento de los usuários da internet é muito mais significativo. Em termos de inovação, en el sistema de nombres de dominio, que son las direcciones de internet que utilizamos para acceder a sitios y para nuestros correos electrónicos, tenemos algunas cosas nuevas. Antes de 2009, estamos muy acostumbrados con los nombres de dominio tradicionales, aquellos que terminam com .com, .net, .org y, sin duda, también las dos letritas con los códigos de país. Es que desde 2009, a comunidade de múltiplas partes interessadas em cargo de coordenar os sistemas de nomes de domínio incluiu en el DNS outras escrituras, que las chamamos de identificadores internacionalizados, las IDNs. Então, aqui vemos que desde 2009 já temos códigos de país em outras escrituras. Aqui em la diapositiva temos a cirílico, coreano, chinês e tailandês. E desde 2012 temos a novos nomes de primeiro nível, novos nomes mais largos que as tradicionais três letras, como .technology, .photography, e, é claro, também outros nomes de nível superior internacionalizados em distintos idiomas. Por que necessitamos destes IDNs? Bueno, porque a internet não somente conecta máquinas, claro que cada vez mais conecta as máquinas também, mas em princípio é a internet que conecta as pessoas. Então, é muito importante que todos os usuários da internet tenham uma experiência de acordo com suas próprias características culturais e de idiomas. E é importante também que estemos listos para comunicar-nos com todos os usuários que utilizem
identificadores em suas próprias escrituras e que desejem conectar-se com nós, tanto para comércio como para intercâmbios culturais, turismo e tudo que é importante para nossa região. Aqui temos exemplos de IDNs em múltiplos idiomas, que não vou descrever aqui, pero incluímos, por exemplo, idioma em escrituras em espanhol e em português, com a maneira correta de representação, que utilizamos tildes, acentos em los idiomas e que também são IDNs. Então, a aceptação universal também tem impacto em la própria utilização correta de nosso idioma em la rede. E este é o caso para os sitios de internet. E em la seguinte diapositiva, temos o caso para correios eletrônicos internacionalizados. E aqui estou fazendo uma homenagem a nosso querido Leon Sánchez, fazendo uma simulação de correio eletrônico da maneira correta que se escreve seu nome de país e seu apelido. E também para suposto amigo Mário, de Brasil, que vive em Asunción e elegeu esta extensão .top, que utilizamos bastante em português, apesar de não ser uma expressão em idioma português perfeito. Bueno, a final de contas, já haciendo a conclusão de minha intervenção, a aceptação universal, meus amigos, é garantizar que todos estes nomes de domínio e direções de correio eletrônico sejam utilizadas por igual em todas as aplicações, dispositivos e sistemas habilitados por internet. E este é esforço muito grande que necessitamos do apoio de todas as partes da sociedade, porque tanto os sistemas de redes que nós coordenamos em ICANN, como as aplicações de los desenvolvedores de software e de los administradores de qualquer sistema de internet necessitam estar atualizadas para que aceptem estas novas direções internacionais e que não ocorra, por exemplo, quando uma pessoa de algum país árabe deseja incluir seu nome de correio eletrônico em uma de nossas newsletters, este nome seja efetivamente aceito por los sistemas, que não passe como isto que temos aqui na pantalla, quando o sistema diz que, por favor, adentre uma direção de correio eletrônico válida. Este é o caso quando os sistemas não estão listos e a aceptação universal são princípios que orientam os desenvolvedores de software a aceitar todas estas inovações que temos hoje em dia na internet. Então, em resumo, o objetivo da aceptação universal é que todos os nomes de domínio e direções de correio eletrônico funcionem em todas as aplicações de software. Isto é largo para todas as entidades, agentes que trabalham com a internet. E, em especial, que é o tema de nosso panel hoje, a entrevista de Sérgio com Leon, é qual é o rol de los governos. E aqui algumas sugerências que seguramente Sérgio e Leon vão mencionar, que é a possibilidade de incluir requisitos de aceptação universal nas contratações públicas, poner-se em contato com departamentos governamentais implicados em serviços de administração eletrônica, para que incorporem a aceptação universal em suas práticas e coordenar com os membros de governos que estão involucrados em los processos multissetoriais de governança da internet, em particular do sistema de nomes de domínio. Então, este é minha mensagem inicial e desejo felicidades a Sérgio e Leon em la entrevista. A ideia é que seja uma charla informal e contamos com a participação, as perguntas de todos a qualquer momento. Esta é uma reunião de Zoom aberta. Estamos aí para platicar. Muchísimas gracias. Sérgio, com você. Gracias, querido Daniel. Muy bienvenido. Gracias por la introducción y por darnos un contexto relacionado al rol de los gobiernos para una Internet verdaderamente multilingüe. No estaba dentro del programa, pero quisiera, ya que está aquí Rodrigo de la Parra, quisiera invitarlo a que pueda dar unas palabras de
de circunstancia al evento, así que pues, Rodrigo, bienvenido. Muchísimas gracias, Sergio. Luis, Luis Sergio, ¿verdad? Así es. Qué gusto tenerlos. Muchas gracias por organizar esto, por estar aquí en esta plática. Pues sí, se inaugura esta iniciativa de ICANN a nivel global, la celebración del Día Global sobre la Aceptación Universal. Ya ha habido algunos eventos previos en nuestra región. Hemos estado en el Caribe, hemos estado en Aguascalientes. El día de hoy, nada más que en el horario de la India, hubo también digamos, la inauguración central del Día Universal. Estuvo por ahí la presidente de la Junta Directiva de ICANN, Tripti Sinha, y estuvo también el equipo del ICANN.org, incluyendo nuestra CEO interina, Sally Costerton, y otros miembros del programa, del grupo de aceptación universal y stakeholders de la India. Entonces arrancó en todas las distintas latitudes del planeta y queremos justamente lograr esto, ¿no? Sensibilizar a las personas, a las organizaciones, a los gobiernos sobre la importancia de este programa de la aceptación universal, que todos los correos electrónicos, todos los dominios puedan ser utilizados en cualquier plataforma de Internet, en cualquier aplicación, en cualquier sistema, utilizando desde luego los scripts distintos, los alfabetos, los idiomas que reflejan la multiculturalidad y multilingüismo de Internet. Así es que pues muchas gracias otra vez por el esfuerzo que realizan todos ustedes para apoyar esto, y los dejo con la entrevista. Muy amables. Gracias. Gracias, querido Rodrigo. Bueno, sin duda alguna, un evento importante. Vamos a hablar con una persona pues reconocida en el medio ambiente a nivel del ICANN. Hoy por hoy con nosotros, León Sánchez. Si me permites, León, voy a leer un poquito de tu reseña bibliográfica para dar el contexto. León Sánchez es abogado de propiedad intelectual, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. También realizó estudios de posgrado en propiedad intelectual en la UNAM y Derecho de Internet en la Facultad de Derecho de Harvard. Desde 2006 es socio de Fulton & Fulton, firma de abogados especializada en propiedad intelectual y derecho de TI, con sede en la Ciudad de México, y es jefe de la división de propiedad intelectual. El señor Sánchez también es miembro de la Junta Directiva de Trustnet Corporate Group México y de varias otras organizaciones sin fines de lucro en México. Desde 2008, el señor Sánchez es profesor de propiedad intelectual en la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido asesor de diferentes órganos de gobierno, incluyendo la coordinación de la estrategia digital de la Presidencia de la República Mexicana, la Comisión Especial de Agenda Digital y TI de la Cámara de Diputados de México y la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de México. Redactó la Ley de Protección de Derechos de los Usuarios de Internet para México y ha sido muy activo en temas como ACTA, SOPA, TPPA y otras iniciativas locales del mismo tipo, siempre abogando por defender los derechos de los usuarios y creadores para lograr un equilibrio entre la regulación y la libertad. León Sánchez se ha desempeñado en la ICANN como vicepresidente del Comité Asesor ALAC y copresidente del Grupo de Trabajo Intercomunitario CCWG sobre transición de la custodia de la IANA. El señor Sánchez fue elegido por la comunidad at-large para ser su director designado en la Junta Directiva del ICANN de 2017 a 2020. Fue elegido por la comunidad at-large de usuarios individuales de Internet todo el mundo para servir como director de la Junta Directiva del ICANN durante un trienio, noviembre 2017, noviembre 2020. Bienvenido, querido León. Muchas gracias. No sé si prefieras que te diga Luis o si te prefieres que te diga Sergio. Entonces, Sergio, creo que por ahí podemos comenzar. Sergio, hagamos así. Sergio, perfecto. Claro, para que todo el ecosistema sepa que soy Luis Sergio, pero me conocen más como Sergio. Perfecto, Sergio. Mil gracias, no, encantado de estar aquí con ustedes, tener esta oportunidad de charlar informalmente, agradecido con los amigos de El Ceabad,
con el equipo de soporte de ICANN, el equipo de Rodrigo de la Parra, con Daniel Fink, etcétera. Y contigo, Sergio, por esta oportunidad, insisto, de charlar. Ya Daniel nos daba un panorama general sobre la importancia de la aceptación universal en los nombres de dominio de Internet. Y bueno, pues a lo que ya nos platicó Daniel, yo quisiera agregar, previo a nuestra entrevista, un poco más de información y de contexto para que pues sepamos en dónde estamos parados en este tema de la aceptación universal. Parte de lo que nos contaba Daniel, bueno, pues obviamente tiene que ver con el número de usuarios que actualmente tiene acceso a Internet y pues con la multiplicidad de lenguas y de alfabetos que se utilizan alrededor del mundo. Para darles una idea, tan solo en el continente americano se hablan más de 1000 lenguas diferentes. Y bueno, pues obviamente esto hace que a nivel mundial se acumulen más de 6500 lenguajes utilizados. Y bueno, pues obviamente esto hace que se justifique perfectamente la necesidad de tener un espacio de nombres de dominio de Internet que contemple esta diversidad, esta multiculturalidad que tenemos en el espacio físico, en la vida, digamos, analógica, para transportarlo a la vida digital. Y bueno, pues así es como a partir de 2010 justamente comienza una evolución en el sistema de nombres de dominio con este lanzamiento de los nuevos GTLDs, en donde, como ya nos explicaba Daniel, pues dejaron de ser extensiones de 3 letras o de 2 letras para poder tener esta flexibilidad de tener extensiones con pues un mayor número de caracteres, ¿no? Y que actualmente pues tiene más de 1200 extensiones activas y de ellas varias que están disponibles en diferentes alfabetos, ¿no? Y bueno, pues esto obviamente es importante para concretar o aterrizar, como decimos en México, una estrategia de nombres internacionalizados que logren habilitar a pues las distintas comunidades, a los distintos países, pues comunicarse en sus propios idiomas, ¿no? Y en sus propios alfabetos. Ya nos ponía Daniel los ejemplos obviamente del alfabeto árabe, del chino, del cirílico, del devanagari, que todos estos, pues bueno, son alfabetos que son utilizados de manera amplia en otras latitudes, ¿no? Y que bueno, pues evidentemente lo que trata de hacer ICANN apegado a su misión, pues es proporcionar medios y herramientas para que el mayor número de personas pueda conectarse y comunicarse a través de Internet mediante el uso, obviamente, del sistema de nombres de dominio, ¿no? Para esto, bueno, pues también se desarrollan diferentes reglas que permiten que estos scripts, como les denominamos, digamos, en la comunidad técnica de ICANN, pues puedan ser usados de forma segura dentro del sistema de nombres de dominio sin causar ningún tipo de colisión o de inestabilidad que comprometa obviamente pues esta estabilidad y esta resiliencia del sistema de nombres de dominio. Actualmente tenemos 26 scripts que tienen ya soporte en la raíz, en la zona raíz, como lo denominamos. Entre ellos, ya veíamos, está el árabe, el chino, el devanagari, el etíope, ¿no? El georgiano, el griego, el hebreo, el japonés, el latín, el orilla, el sinhala, el tamil, etcétera. Son varios scripts que están ya de alguna manera con las reglas adecuadas para tener un soporte en la zona raíz del sistema de nombres de dominio y por lo tanto obviamente pueden funcionar adecuadamente. Además de esto, pues también hay más de 150 nombres de primer nivel ya internacionalizados.
De estos, bueno, pues 91 GTLDs internacionalizados han sido ya delegados y 61 CCTLDs internacionalizados también han sido ya delegados. Tan solo para India, imagínense, tenemos IDNs a nivel de CCTLD ya delegados. Entonces, podemos ver cómo dentro de un solo país podemos tener tal diversidad que nos permita tener un número importante de scripts y de dominios internacionalizados pues ya delegados. Por último, bueno, pues hacer énfasis en que para el board y para la organización, pues la aceptación universal se reconoce como una parte focal de nuestro plan estratégico para 2021-2025 y obviamente lo tenemos, insisto, como una prioridad. Sí, esto pues obviamente está alineado con lo que establecen nuestros estatutos en relación a adoptar e implementar pues las políticas y procedimientos que tomen en cuenta este uso de nombres de dominio en los lenguajes nativos u originarios de las diferentes comunidades y permitir que a través de ellos pues se tengan los identificadores únicos en el sistema de nombres de dominio. Y bueno, pues aquí, Sergio, regresaría contigo para poder comenzar con nuestra plática. Gracias, querido León. Sin duda, una lluvia de datos impresionante sobre lo que es la aceptación universal, ¿no? Y en ese contexto, muchas veces hablamos de términos como reducción de la brecha digital, inclusión digital, ahora aceptación universal, y todas ellas relacionadas a la inclusión del uso y el acceso de estas nuevas tecnologías. Obviamente el Internet es este medio fabuloso a través del cual hoy podemos desarrollar diferentes actividades. Es más, después de la pandemia y en la pandemia, pues ha sido una de las herramientas que nos ha permitido subsistir, resistir, reconectarnos con nuestra gente, trabajar de una manera diferente, abordar temas de salud, la educación, el trabajo, el ocio, el entretenimiento, la diversión de diferente forma. Y sin duda alguna, hoy la aceptación universal se constituye pues en el pilar estratégico de la inclusión digital de los próximos 1.000 millones de usuarios, ¿no? Sin duda alguna, tus palabras pues nos dan a entender que es un tema muy, muy importante y hay que trabajar en función de los roles y las responsabilidades de todo el ecosistema digital, ¿no? Hay un ecosistema a nivel global, seguramente hay ecosistemas a nivel de los países, y sin duda alguna, pues con estos datos que nos das, querido León, tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros en función de nuestros roles y donde estamos para dar nuestro granito de arena para hacer una aceptación universal, pues mucho más inclusiva, mucho más implementada en la región y que obviamente Latinoamérica pueda tener esto desarrollado. No nos olvidemos que solo Brasil tiene más de 182 lenguas originarias. Bolivia tiene 33 lenguas originarias para los que no sepan, y es importante poder trabajar su inclusión, no solamente en el tema de los nombres de dominio y en el tema del correo electrónico, sino que tengan la posibilidad de trabajar y fomentar el tema turístico, cultural, pero también fomentar el tema del comercio electrónico entre los pueblos, que es un tema muy importante que seguramente vamos a ir conversando en la charla del día de hoy. La primera pregunta, Sergio, querido León. Permíteme que te interrumpa para dar un último dato que, pues bueno, obviamente es para también exaltar un poco el papel que tú juegas en esto, ¿no? Dentro de la comunidad de ICANN se creó este grupo de, digamos, de alguna manera de guía para la aceptación universal, y ese grupo cuenta con 13 embajadores a nivel mundial, y uno de ellos eres tú, Sergio. Y bueno, pues obviamente también reconocer tu labor como embajador de este programa y todas tus contribuciones para poder alcanzar la meta que nos hemos fijado de llegar justamente a un escenario en el que ya no sea necesario promover la
aceptación universal, sino que ya sea algo natural. Discúlpame la interrupción, regreso contigo. Gracias, querido León. Bueno, empezando la charla, es una charla dinámica. Vamos a poder también tener la participación de las personas que nos están hoy por hoy siguiendo en la transmisión y en las redes. Así que, querido León, a tu punto de vista, ¿por qué es importante conmemorar y tener un día de la aceptación universal? Mira, Sergio, yo creo que aquello que no conocemos no lo podemos, obviamente, hacer nuestro, no lo podemos abrazar, no lo podemos patrocinar de alguna manera, impulsar, ¿sí? Entonces, a mí me parece fundamental que mientras no tengamos una aceptación universal en el sistema de nombres de dominio de Internet, pues que cristalice estas ideas que ya hemos estado comentando. Es muy relevante que tengamos un día para conmemorar o para impulsar y crear conciencia sobre la importancia de la aceptación universal, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí, insisto, me parece de suma importancia que podamos tener espacios como el que hoy amablemente el CEABAD pues nos ha convocado y ha ayudado a organizar, para que justamente pues más gente tenga acceso a esta información y nos ayuden a replicarla, ¿no? Porque al final del día lo que queremos aquí es amplificar el mensaje. No queremos estar hablando, digamos, únicamente en nuestro círculo, ¿no? Que entendemos que es, pues, de alguna manera, no quiero decir cerrado, pero sí limitado en cuanto a su alcance por ser un círculo pequeño. Sin embargo, si aprovechamos las oportunidades que nos dan espacios como este, pues podemos amplificar el mensaje, llegar a más personas y pues crear esta conciencia y desarrollar bien el conocimiento y las habilidades que se necesitan para poder hacer realidad esta idea de la aceptación universal. Sí, tal cual, ¿no? Esto me hace recuerdo que el 2005 Naciones Unidas declaró el 17 de mayo como Día del Internet, y a partir de ese día, pues ya todos los países del mundo vienen realizando actividades, y esa ha sido una actividad interesante con el fin justamente de posicionar al Internet como una de las herramientas de desarrollo de los pueblos. Y hoy lo mismo con el concepto de aceptación universal. Entonces, en definitiva, son lugares, momentos y hitos donde los países van a tener que trabajar en la aceptación universal, y es justamente por eso que estamos hoy, ¿no? Para promover, difundir, socializar este término y el impacto y la importancia que tiene. Dentro de tu contexto y tu conocimiento, querido León, ¿la aceptación universal es un medio o un fin en sí mismo para tener una Internet más multilingüe? A mí me parece que por lo pronto es un fin, pero lo ideal es que se convierta en un medio, ¿sí? Es decir, hoy estamos justamente trabajando para alcanzar esa aceptación universal como un fin para que posteriormente sea el medio que nos permita incluir a toda esta diversidad que tenemos a nivel mundial en las distintas poblaciones, en las distintas comunidades, ¿no? Y bueno, pues aquí también mencionar la importancia de justamente el trabajo de la comunidad, ¿no? Tú mencionabas ahorita que mucho del trabajo que se hace en estos días de conmemoración o de festejo de la aceptación universal tiene que ver pues justamente con llegar a más gente y a más comunidades y en la forma en la que podemos incidir, digamos, en las decisiones de los diferentes gobiernos y países para que puedan abrazar y adoptar esta aceptación universal. Y para esto a mí me parece fundamental justamente siguiendo, digamos, el método de trabajo, el método operativo que tenemos dentro de la comunidad de ICANN, que es, pues como ustedes saben, digamos, de la base hacia arriba, ¿no? Bottom up, como les decimos en inglés. Pues justamente aprovechar esta riqueza que tenemos en nuestras diferentes comunidades para poder convertirlas en la herramienta o en el medio, en el aliado que nos permita acercarnos a los diferentes actores
que inciden en la adopción de esta aceptación universal y hacerles entender de esta necesidad, explicarles por qué es importante, convencerlos de por qué impulsarla, ¿no? Desde, digamos, desarrolladores de software, que por supuesto puede ser a nivel local, a nivel global, etcétera, hasta pues los tomadores de decisiones, ¿no? A nivel gubernamental. Creo que todo esto es algo que se puede impulsar perfectamente desde las comunidades para que llegue o permee a esas otras capas pues, digamos, de la sociedad y que nos permitan aterrizar estos conceptos de aceptación universal. Claro que sí, totalmente de acuerdo, querido León. Hoy es importante hablar de los ecosistemas, ¿no? El ecosistema digital, cada país tiene un ecosistema. El ecosistema es un espacio amplio de partes interesadas que trabajan, por ejemplo, en gobierno, en promoción de políticas públicas relacionadas a la inclusión digital, uso de la tecnología. Tenemos, por otra parte, el sector empresarial, ¿no es cierto?, que genera espacios de diálogo, pero además genera nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, nuevos productos. Tenemos el sector académico, que hoy por hoy actualiza mallas curriculares, crea estas capacidades blandas y capacidades digitales. Tenemos a la cooperación internacional, que es unas instancias importantes para conseguir fondos para proyectos piloto que permitan acelerar la inclusión digital. Tenemos a la sociedad civil y a los diferentes actores que hoy por hoy van trabajando desde su lugar en promover acciones para reducir la brecha digital e implementar la sociedad de la información o este concepto de economía del conocimiento. A tu punto de vista, querido León, ¿cuál es el rol de los gobiernos en la promoción de las políticas públicas, en particular esta que promueva la aceptación universal en los países de la región? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Debe tener un rol mucho más activo, más pasivo? ¿Es más de definición de política pública o es más técnico? ¿Cómo lo ves tú? A mí me parece que los gobiernos tienen que ser facilitadores, ¿sí? No creo que los gobiernos deban de ser justamente, digamos, en el entorno de la forma en la que opera la formación de políticas dentro del sistema de nombres de dominio, en el entorno del ecosistema de la gobernanza de Internet, etcétera. No me parece que los gobiernos tengan que ser rectores de la aceptación universal o reglamentadores de la aceptación universal, sino facilitadores, ¿no? Es decir, que ellos puedan, mediante pues, la influencia que tienen en el ámbito gubernamental y con el impacto que eso tiene a nivel industrial y a nivel social, pues crear las condiciones que favorezcan esta adopción y esta concreción de la aceptación universal. Hay diferentes ejemplos de acciones que puede implementar el gobierno para impulsar la aceptación universal. Por ejemplo, veíamos por ahí en la presentación que nos hacía Daniel, pues simplemente incluir como parte de los requisitos de compras gubernamentales en el área de software, pues que el software que se vaya a adquirir sea de alguna manera compatible o que cumpla con los requisitos técnicos de aceptación universal. Si nosotros a nivel de gobierno podemos establecer una política pública que establezca este requisito de cumplimiento con aceptación universal para las compras de gobierno, pues damos un impulso muy importante porque no solamente estamos facilitando esta adopción, que insisto, es el papel que yo creo que tienen que tener los gobiernos facilitadores, sino que además estamos fomentando que a nivel de la localidad en donde se está adquiriendo este software, pues se puedan desarrollar justamente estas, estas aplicaciones, estos códigos que se deban de incorporar a lo mejor a aplicaciones ya preexistentes y bueno, pues generamos un beneficio que va más allá de el ecosistema digital únicamente en cuanto a la aceptación universal, sino también en la creación de nuevos empleos, de muchas cosas, ¿no? Que pueden impactar al impulsar, insisto, una idea como la aceptación universal.
Pero bueno, esa es nada más una de tantas acciones que puede llevar a cabo el gobierno sin que implique ser una regulación, pero sí fomentando, insisto, el facilitar que se adopte la aceptación universal y pues obviamente amplificando el impacto o el efecto que puede tener esta aceptación universal mediante la incorporación adecuada en todos los servicios o en todos los medios de comunicación que pueda tener un gobierno, que pues bueno, hoy por hoy entendemos que toca prácticamente a todos los sectores de la sociedad del país que corresponda, ¿no? Interesante. Y dime, León, ¿no sería interesante que los gobiernos o los diferentes países implementen una normativa, ya sea un decreto supremo o una ley específica que promueva la aceptación universal, no solamente para este tema de actualización de sus plataformas tecnológicas, sino como una ventanita de oportunidad para que las distintas lenguas estén incorporadas dentro de los portales web de gobierno, por ejemplo, para poder modernizar la prestación de los servicios digitales, o por otro lado, tal vez generar portales para la promoción cultural y turística que promueva el comercio electrónico, genere otras oportunidades. ¿Tú crees que es importante que los gobiernos puedan generar marcos regulatorios? ¿Tú crees que vale la pena o quizás es más técnico el tema? Mira, el tema de la regulación es de alguna manera algo a lo que muchas veces los abogados recurrimos fácilmente, ¿no? Decimos hay que regular y hay que establecer este tipo de normatividades. Sin embargo, bueno, pues con la experiencia del modelo de múltiples partes interesadas, que finalmente es lo que hace posible que se tenga toda esta coordinación a nivel técnico e industrial para el sistema de nombres de dominio y a nivel obviamente de sociedad civil, academia, técnicos, etcétera. Yo más bien creo que la regulación es como el último recurso al que debemos de acudir para establecer una adopción de alguna norma técnica. Me parece que sin ser precisamente un decreto o algo que establezca la obligatoriedad en el ámbito gubernamental para la aceptación universal, pues sí se puede comenzar, por ejemplo, con diálogos con los diferentes actores que tocan la aceptación universal, establecer mejores prácticas, establecer, insisto, requisitos de contratación que si bien por ahí se nos metió algo de ruido, pero bueno, decía yo, podemos establecer mecanismos que sin llegar a ser una regulación como tal, sin ser a lo mejor digamos, sin tener la jerarquía de un decreto o de una ley, pues sí pueden, insisto, facilitar la adopción y fomentar la adopción de la aceptación universal. Puede ser que en algunos casos un decreto ayude, sí, pero aquí, bueno, también habría que analizar las condiciones concretas y especiales de cada caso, valga la redundancia, ¿no? Generalizar puede ser riesgoso y bueno, pues más bien, insisto, considerando las condiciones específicas de cada país, de cada gobierno, a lo mejor municipal, gobierno estatal, etcétera. Entonces, ahí sí se podría ver si conviene o no conviene establecer algún tipo de regulación, algún tipo de decreto, como decías tú, o si pues podemos ir explorando estas otras avenidas que además pues me parece que van más apegadas, insisto, a nuestro modelo de múltiples partes interesadas en los que, bueno, pues tú ya conoces que se convoca a todos los actores y mediante consenso se llega a acuerdos pues que nos permiten transitar justamente hacia esta adopción, ¿no? Claro, claro que sí. Quizás también una idea, bueno, es una idea que se me ha ocurrido al armar el plan de trabajo para ser embajador, está muy relacionada a generar un pacto por la aceptación universal, ¿no? Y ese pacto que sea el insumo para que las empresas se sumen a la aceptación universal,
las telcos se sumen al tema de las universidades, gobierno, y tal vez quizás pueda ser un instrumento interesante que lo podamos trabajar y construir, como tú dices, en función de las partes interesadas, y que a futuro pues tengamos un pacto por la aceptación universal y sea un documento claro, conciso y concreto, pero que donde permita que todas las partes interesadas se puedan sumar, y a partir de ello pues cada uno pueda generar y dar su granito de arena para el tema de implementar la aceptación universal, ¿no? Creo que puede ser un tema interesante. Así Por eso lo es. dejaba como un poquito de reflexión. Siguiendo con el tema y el rol de las partes interesadas o de este ecosistema digital, ¿cuál tú crees que es el rol de las universidades en la formación de profesionales preparados para la aceptación universal en el área de las tecnologías de la información? Bien, me parece fundamental la pregunta, pero antes de responderla, Sergio, veo que tenemos una pregunta en el chat de Diego Ernesto Luna Quevedo y una mano levantada de Daniel. No sé si quisieras darles espacio a ellos para que podamos responder su pregunta y después continuamos como tú lo quieras manejar. Claro que sí, depende mucho. Generalmente las preguntas las iba a ir colocando al final, pero a ver, Diego nos dice buenos días a todos. No me queda muy claro cuál sería la propuesta, recomendación de cara al sistema de compras públicas de cada país. Gracias, Sergio, y gracias, Diego, por la pregunta. La propuesta concreta sería que en los sistemas de compra pública de cada país se estableciera como requisito para poder no solo participar, sino que sea adjudicada, ¿no?, la licitación, el requisito de aceptación universal en la oferta que se realice. Es decir, si se va a licitar, por ejemplo, la compra de licencias de software para clientes de correo electrónico, pues uno de los requisitos que debería de contener la convocatoria para los diferentes oferentes sería que los programas que están ofertando cumplan con los requisitos técnicos de aceptación universal. No sé si con eso queda más claro. Ahí, León, tú haces solamente énfasis en empresas que den un servicio de, digamos, de hosting o de correo, de gestión de correo electrónico, o también lo ampliaríamos a empresas de base tecnológica en general. Porque hay Yo, un tema ahí también importante, ¿no? Todas las empresas de base tecnológica que ofrecen hardware, software, comunicaciones, etcétera, y servicios, tienen que tener dentro de su plataforma la posibilidad de trabajar, ¿no? Y de poder tener mailing con distintas partes interesadas, y obviamente también debería ser un requisito para ellos como empresa el tener la aceptación universal instaladas e implementadas, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo. En el ejemplo que yo utilizaba, efectivamente lo limitaba únicamente a este tipo de programas. Sin embargo, bueno, pues obviamente consciente de que las compras de gobierno tocan diferentes, diferentes rubros, ¿no? Pues en cada uno de estos rubros y que obviamente que tengan incidencia o correlación con el tema de aceptación universal, se tendría también que establecer este requisito para poder participar y en su caso ser asignados con el contrato de que se tratara, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente es mucho más amplio que únicamente la gestión de correo electrónico, Sergio, pero bueno, para efectos del ejemplo únicamente utilizaba yo ese rubro. Gracias, León. Bueno, volviendo a la pregunta, ya que no hay otras preguntas todavía en el chat, la pregunta es, ¿cuál es el rol de las universidades en la formación de profesionales preparados para la aceptación universal en el área de las tecnologías de información? Hay un rol importante, ¿no? Las universidades, ¿cuál es su rol? A mí me parece fundamental porque justamente en función de que las universidades pues inculquen este principio de aceptación universal en sus estudiantes, pues las nuevas generaciones de desarrolladores tendrán una mayor conciencia, evidentemente, pero además tendrán las herramientas para poder hacer realidad en lo técnico esta aceptación universal, ¿no? Y además, ¿qué mejor que las universidades para poder transmitir la necesidad local a un entorno que obviamente pues
tendería a abrazar esta aceptación universal. No, en otras palabras, si tenemos, por ejemplo, estoy pensando en el caso de mi país, de México, si tenemos universidades en la península de Yucatán que promuevan, por ejemplo, el uso de IDNs en idioma maya, ¿no? Y que si bien, pues bueno, normalmente es el alfabeto latino el que se utiliza, pues bueno, podría haber por ahí algunas variaciones que requirieran justamente de implementar la aceptación universal para que pudiéramos tener, de alguna manera, una incorporación de la gente que habla maya de forma adecuada. Y lo mismo, pues así con tantos otros idiomas y dialectos que se pueden hablar en toda América Latina, ¿no? Y si esto lo hacemos a nivel de universidades, en donde los chicos que están estudiando, las nuevas ingenieras que vienen detrás empujando, tienen ya todos estos conceptos, pues ahora sí que en su firmware, pues ya lo van a poder traspasar de manera natural a los desarrollos que implementen. Claro, claro. Bueno, sin duda alguna, el rol de las universidades hoy está claro que en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, pues ya no es la idea, al menos creo, ¿no? Y hablando en Bolivia en particular, de ser policía, militar, abogado, porque son ya como que profesiones un poco trilladas, ¿no? Hoy hay que ver herramientas o profesiones que no siempre ingenieros o doctores, licenciados, sino también temas técnicos, ¿no? Porque realmente el último informe de la OIT pues nos habla de que la región va a necesitar más de 500 millones de personas enfocadas a habilidades digitales en los próximos 10 años. Es más, se están creando puestos laborales que ni siquiera imaginamos, porque realmente se están creando ahora igual con la inteligencia artificial, se están dando casos distintos. Y bueno, el rol de las universidades está en ser bien técnico por este tema, la aceptación universal. También es importante porque les da una cualificación a las personas que conocen, les da un valor agregado en sus currículos porque van a tener esta habilidad de poder detectar, cerrar o actualizar los sistemas heredados que hoy por hoy hay que corregirlos y ajustarlos para las próximas generaciones. Y también van a tener habilidades para desarrollar pues portales que sirvan los próximos 10 años, ¿no? Entonces, en definitiva, las universidades tienen un rol fundamental en cuanto a la concepción, difusión sobre lo que es la aceptación universal, la generación de carreras técnicas que permitan abordar esta temática y, por otro lado, también ser precursores, ¿no? de soluciones tecnológicas, etcétera, que permitan la mayor inclusión digital de las lenguas, ¿no? En las mismas universidades, porque en las universidades también hay mucha gente que habla distintas lenguas, y si las universidades también adoptan este tema, sería muy interesante entender y tener universidades que capaciten o definan su formación a través de distintas lenguas, no solamente la española o la de inglés, que es la más genérica en la región, digamos, ¿no? Entonces, todos tienen un rol muy importante, ¿no? Los gobiernos, ahora las universidades. ¿Y qué piensas tú del rol del sector empresarial? ¿Cuál sería su rol en este concepto de ecosistema digital y en particular el uso y aplicación de la aceptación universal dentro de sus negocios? Porque creo que ahí el modelo del sector empresarial va a modelos de negocios, servicios y productos. Cuéntanos un poco, León. Pues mira, aquí en el sector empresarial acabas de mencionar algo que me parece muy importante y que es el agregar valor, ¿no? Ya lo decías tú, el que las universidades puedan impartir esto a los jóvenes, etcétera, pues agrega valor para la educación y para los propios profesionistas que vienen, ¿no? Lo mismo pasa en el sector empresarial, ¿no? En la medida que el sector empresarial abrace e implemente la aceptación universal, me parece que le va a estar agregando un valor a sus clientes al pues demostrarles que no solo le interesa ser inclusivo, sino que toma acción para concretar esa inclusión y abrazar esa diversidad. Eso, digamos, desde el punto de vista de empresarial de cara a los clientes. Del punto de vista
del empresario, no hacia sus clientes, digamos, directos, sino a sus clientes en su carácter de proveedor de industria de software, pues también, ¿no? Demuestra que pues es un empresario que tiene la capacidad de adaptarse, de ponerse al día, de agregarle valor a la labor de su cliente, haciendo match entre lo que decíamos de la labor gubernamental y las compras públicas, pues un empresario que venga ya preparado para cumplir con este requisito de aceptación universal, pues va a tener una ventaja competitiva respecto del resto que no haya todavía implementado esta aceptación universal. Entonces, el rol de los empresarios también me parece muy importante y creo que ayuda a cerrar justamente el círculo de este ecosistema o de este sistema de múltiples partes interesadas, ¿no? En donde ya vimos que el gobierno tiene un rol importante, las universidades tienen un rol importante, los empresarios tienen un rol importante y por supuesto la sociedad civil también va a tener un papel muy importante porque la sociedad civil va a ser la que al final del día se va a ver directamente beneficiada o perjudicada en caso de que no exista esta aceptación universal. Entonces aquí los empresarios, insisto, pueden agregar un valor tremendo a la cadena y al sistema de múltiples partes interesadas mediante la correcta adopción e implementación de la aceptación universal en las soluciones que ofrezcan a sus clientes, tanto digamos como personas naturales como personas jurídicas, ¿no? Claro que sí. Bueno, sin duda alguna hoy la globalización hace pues que ya las empresas vean a la internet ya no como algo que es los negocios ya no son locales, son globales. Hoy las empresas pueden vender no solamente a su país, sino también pueden vender a nivel global. Y creo que hay un tema importante, es los nuevos modelos de negocio, los servicios, los productos, el valor agregado que le puedes dar es bastante interesante. Y por otro lado también el que estas plataformas puedan generar comercio electrónico de un país al otro o contratar recurso humano, por ejemplo, de la India para desarrollar software en Bolivia o de cualquier otro país. También a través de la aceptación universal eso es posible. O la implementación del teletrabajo, ¿no? Que mucha gente hoy por hoy ya no quiere trabajar de manera física, sino que quiere trabajar en Cancún, quiere trabajar en Beijing, quiere trabajar en Francia, y es solamente a partir de un cambio de chip que ya no es 8 horas sentado en un escritorio, sino es todo por gestión, por resultados, por productos, ¿no? Entonces creo que ahí también la aceptación universal pues juega un rol importante porque permite viabilizar todos estos nuevos temas que se están dando en el contexto de la región y obviamente del mundo. Es correcto, Sergio. Veo que hay una mano levantada de Patricio Poblete. No sé si quisieras que pasáramos con él, tal vez. No tengo la mano. Adelante. ¿Qué tal, mano levantada? Buscándote en el chat. Adelante, Patricio. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Mira, quiero hablar con mi sombrero de director de NIC Chile, director de uno de los registros de nombres de dominio de la región latinoamericana. En América Latina, nosotros tenemos un alfabeto, ¿no es cierto?, que es muy cercano al ASCII. Nos hemos acostumbrado a registrar dominios sin acentos, sin tildes, ¿no es cierto? Y incluso sin ñ, a pesar de que a veces cuesta un poco soportarlo, la ausencia de la tilde sobre la n, ¿no? Lo que quiero decir es que a priori yo creo que no existe una enorme demanda acumulada por incluir dominios IDN. Y eso quizá uno lo nota en el hecho de que a pesar de que ya desde mediados de los años 2000 que se puede inscribir o abrir la inscripción de dominios IDN, pocos registros de la región lo han hecho. Corrígeme, León, pero me da la impresión que NIC México no admite registros IDN, ¿no? Esa impresión tengo también, aunque no tengo la certeza, Patricio. ¿Ah?
Sí. ¿A qué voy? Nosotros en Chile sí lo tenemos, ¿ah? Pero la demanda es muy baja. ¿A qué voy? Dado que la conversación es sobre el rol de los gobiernos, ¿cuál sería para ustedes el argumento para poder convencer a un gobierno que necesita tomar acciones en esta materia, exigir la implementación de aceptación universal en las licitaciones de gobierno, por ejemplo, o dar otras medidas de fomento, cuando muchos países ni siquiera implementan IDN, por lo tanto el problema en esos países podrían pensar que no existe? ¿Ah? Entonces, ¿cómo convences tú a un gobierno que sí, que es necesario igual implementar la aceptación universal? Yo tengo algunas ideas al respecto, pero me gustaría escucharlas de ustedes. Adelante, León, ¿o quieres que yo empiece? Sí, gracias. Estaba justamente esperando si Adelante. decidías que hablara yo. Gracias, Patricio. Es una gran pregunta y una gran contribución. Me parece que estamos hablando un poco de un problema circular, ¿no? No hay demanda porque la gente no sabe que se puede, ¿no? Y la gente que sabe que se puede, pues a lo mejor vive en lugares en donde no se ha adoptado. Entonces, volvemos al tema, es como un poco el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿La necesidad o la demanda o la capacidad y la aceptación? Entonces, a mí me parece que un argumento para convencer a los gobiernos parte justamente de la necesidad de ser inclusivos, ¿no? De abatir la brecha digital que puede existir en los diferentes países y territorios que tienen lenguas múltiples y que tienen la necesidad, obviamente, de expresarse en sus lenguas originarias y pues de alguna manera la obligación que tendría el gobierno de proporcionar las herramientas y los medios para que la población se exprese y se pueda comunicar en sus lenguas originarias. Si esto no fuera suficiente, que para mí pues, me parece que sería un argumento suficiente y contundente ante cualquier gobierno, pues también tenemos obviamente el argumento de pues poder estar conformes a las mejores prácticas de aceptación justamente de los diferentes nombres de dominio de Internet y la posibilidad obviamente de impulsar ese mercado, de proporcionar una mayor diversidad en la elección de identificadores únicos a la población, etcétera, etcétera. Y por ahí, pues, me parece que serían dos argumentos que, en mi opinión, pudieran ayudar a convencer a los gobiernos. Insisto, ejemplos debe haber muchísimos más y tú debes de tener también algunos muy importantes y valiosos, pero por lo pronto así, los dos que se me ocurren serían esos dos ejemplos, Patricio. Muy bien. Bueno, desde el punto de vista mío y con la experiencia y la realidad boliviana que les voy a contar un poquito. Bolivia, bueno, ustedes saben que es un partido de izquierda, muy social. Ha estado desde el 2006 con el presidente Morales muchos temas relacionados a la inclusión, ¿no? Tanto el modelo económico social plurinacional, la diplomacia de los pueblos, el modelo de gobernanza político que hay en Bolivia, pues está muy relacionado a la inclusión de las personas menos favorecidas en su momento. Entonces, desde mi punto de vista, creo que pues el tema de la aceptación universal y la inclusión de este multilingüismo al Internet, pues es un tema que sí lo compran, que sí es prioritario. De hecho, hace unas semanas estaba con el director de la CIP, Vladimir Magne, es el que me ha sucedido, bueno, hace años yo era el director del NIC Bolivia, de la CIP, y bueno, hemos empezado a trabajar y vamos a trabajar juntos. Justamente el próximo evento de aceptación universal va a ser el 17 de mayo, que vamos a tener igual un tema relacionado a promover el concepto. Sin embargo, pues en Bolivia sí hay esa predisposición de tomar este tema como bandera, de incorporarlo, el tema de los dominios con la ñ, los acentos, los apóstrofes,
porque ya lo hace el NIC Bolivia, dentro de lo que son los trámites gubernamentales, tanto a nivel nacional como en los gobiernos subnacionales. Trabajar mucho el tema de portales turísticos, culturales, recogiendo y valorizando los saberes ancestrales, que es un tema que también no podemos perder. Y obviamente queremos desde este rol de fundación, como parte de las ALS, sin rol de embajador, pues articular al ecosistema digital del país en el marco de promover una inclusión digital mucho más inclusiva a partir de estos parámetros que les he ido contando. Entonces, desde mi punto de vista, en Bolivia sí creo que pueda ser importante la implementación y estamos trabajando para ello en esta gestión, para ver como un caso de éxito, lo que se haga en Bolivia después se pueda replicar a otros países de la región. Así que esa es la contribución desde ese punto de vista, querido Patricio. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, la verdad es que no conozco mucho sobre las lenguas que se hablan en Bolivia, por ejemplo. Ahí tú me puedes ayudar. Eh, esas lenguas cuando se escriben, ¿qué alfabeto utilizan? ¿Es el alfabeto, coincide con las letras del español, por ejemplo? ¿O hay caracteres especiales fuera de eso? Porque una cosa es poder permitir utilizar otros idiomas, ¿no es cierto? Pero el IDN y la aceptación universal se refiere más bien a la manera de escribirlos. Entonces, si para escribirlos no utilizas caracteres especiales fuera del ASCII, entonces en realidad no tienes un problema de aceptación universal. Es lo que tú decías hace poco, León. El maya cuando se escribe no utiliza caracteres especiales, ¿no? ¿O sí? En mi muy escaso conocimiento del maya, me parece que no, Patricio. ¿Ya? Y no sé, en Bolivia. Bueno, en Bolivia tenemos 33 idiomas originarios, muchos de ellos utilizan apóstrofes. Obviamente hay, por ejemplo, la palabra chuño, ¿no? El chuño es un derivado de la papa. Entonces, Sí, claro. en Bolivia sí tenemos cierto cambio, no solamente la lengua, la escritura y el territorio, porque algo también importante, muy aparte que el ICANN, obviamente, y el grupo de los AWAS habla de la inclusión digital, de el tema de la escritura y la lengua. Yo le incorporo un poco más el tema también del territorio, porque hoy por hoy los territorios se quieren empoderar, ¿no? Y los territorios se empoderan en función de verse visibilizados. Así que bueno, yo trabajo mucho con el tema de ciudades y territorios inteligentes, y de verdad que ahora en Sí. Bolivia, pues los municipios todos quieren tener un tema de empoderamiento territorial, con escritura, con lengua. Entonces, a mí, desde mi punto de vista, se me hace que es muy potable el concepto de aceptación universal como esta piedra angular de una inclusión digital real. Entonces, Sí. desconozco, bueno, las diferentes características de los países, pero sí se tiene diferente escritura. Entonces, dado esto, creo que es importante, como te digo, impulsar, porque realmente creo que si estamos haciendo un evento de estas características es para promover, difundir, socializar y potenciar su uso en la región. Sí, bueno, agregando un poco a lo que ustedes han conversado, yo creo que incluso en un país donde no se requiere absolutamente ni un solo carácter especial extra aparte del ASCII básico, igual es importante avanzar en dirección a la aceptación universal porque ningún país es una isla, tiene que comunicarse con el resto del mundo. Entonces, en la medida que nos comunicamos con interlocutores que sí utilizan caracteres fuera del ASCII básico, tenemos que ser capaces de recibir mail desde ellos, enviarles mail, ¿no es cierto? Poder visitar sus sitios web, permitir que gente desde esos países utilice sus direcciones de email que posiblemente contienen caracteres especiales para poder tener acceso a un portal, por ejemplo, que está en mi país. No debería rechazárselo porque su dirección de email es, entre comillas, incorrecta, ¿no es cierto? Entonces, incluso cuando nosotros mismos no tenemos esa necesidad, la necesidad de comunicarse con el resto del mundo es un argumento muy fuerte para impulsar la aceptación universal. Perfecto, sí, tal cual. ¿Tenemos algún Bueno, comentario en el chat? Nos dice Rodrigo de la Parra, y además la aceptación universal resuelve el problema de los nuevos GTLDs. ¿Dónde está?
y solo IDNs. Bueno, te agradecemos, Patricio, por tu aportación y obviamente agradecemos a todos los que quieran participar en hacer algunas consultas. Siguiendo con lo planificado dentro de lo que es la entrevista a León Sánchez, habíamos hablado entonces del rol del gobierno, del sector empresarial, las universidades. ¿Cómo está la relación entre el ICANN y la cooperación internacional? La cooperación internacional ha dado algunas señales de que este es un tema que a la cooperación internacional le interesa y que pueda financiar. Mira, sí hay obviamente esfuerzos que se coordinan con la comunidad internacional. Como te comentaba, bueno, pues a nivel de ICANN y de la organización, pues existe un grupo de aceptación universal que de alguna manera pues está integrado por miembros de la mesa directiva y de la propia organización, pero además está este grupo que ya te comentaba yo, el UASG, ¿no? El grupo de guía de alguna manera sobre aceptación universal, en donde, bueno, pues coincide o confluyen diferentes partes de la organización y entiendo que son actores no solamente internos, sino externos también, y a través de ellos es que se intenta hacer este tipo de esfuerzos que tengan impacto internacional. Además de eso, entiendo que la organización pues lleva a cabo diferentes talleres, diferentes espacios para crear capacidades, trabajar, por ejemplo, con gobiernos, ¿no? Con industria, para socializar y concientizarlos, no solamente sobre la existencia de la aceptación universal, sino de la importancia de su adopción, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, espacios como el que estamos, participando el día de hoy, que entiendo que pueden tener apoyos por parte de ICANN, ¿no? En lo económico, para poder justamente, cristalizarse, organizarse en diferentes lugares. Y no conozco los montos específicos, pero entiendo que hay diversos apoyos económicos que se pueden dar a los grupos o las organizaciones locales que organicen eventos que tengan que ver con la socialización, concientización y creación de capacidades relacionadas con aceptación universal, ¿no? Hay, insisto, ya algún presupuesto destinado para esto y pues sin duda se pueden acercar a la organización a través de los representantes regionales para poder pues en un momento dado aplicar y ser evaluados para poder alocarles asignarles estos fondos, ¿no? Sí, sin duda alguna yo creo que trabajar con la cooperación internacional es un tema de alianza y también de proyección. Nosotros aquí en Bolivia hemos tomado contacto un poquito con la gente del Banco Interamericano de Desarrollo, con la gente de Naciones Unidas, la CAF, Banco Mundial, GIZ, la OIT, y en todos hemos recibido pues respuestas interesantes de colaborar, de sumarse, de apoyar y obviamente de trabajar en proyectos piloto que permitan favorecer a distintos sectores, ¿no? Entonces, creo que es importante trabajar de la mano con la cooperación internacional, trabajar en proyectos pilotos y también es que estos casos de éxito o historias, o ya sea de fracaso o de éxito, se cuenten en la región porque creo que siempre es bueno saber qué se hizo bien, qué se hizo mal para no repetirlo, ¿no? Así que, bueno, ahí alentar a todos los ALS que trabajan en la CRALO y en el ICANN, a que a partir de sus instituciones, pues trabajen mucho o se acerquen a la cooperación para poder ver la manera de apoyarse y trabajar de manera colaborativa. Y hablando de las ALS, de estos at large, ¿cuál es, creo que es su rol fundamental de las ALS ahora en este tema de la aceptación universal? ¿Cuál crees que debería ser el mayor apoyo que deberíamos tener de las ALS en este tema? Yo concibo a las ALS o las entiendo como
uno de los brazos más poderosos de la organización, de la comunidad de ICANN, ¿no? Las ALS son estas estructuras que nos permiten tener un impacto a nivel, pues digamos, más que local, a nivel cancha, como le decimos nosotros, ¿no? En donde se tiene el contacto directo con los usuarios finales. Y a través de estas ALS es que podemos ampliar o amplificar el mensaje, el conocimiento, la necesidad, ¿no? Y pues el alcanzar o alargar el brazo de la organización para poder llevar pues todos estos mensajes a los diferentes niveles en donde tienen que permear. Y además, insisto, a través de las ALS, reitero, pues podemos honrar y aprovechar nuestro sistema de toma de decisiones de la base hacia arriba en este entorno de múltiples partes interesadas para poder generar los consensos y las alianzas que considero son fundamentales para esta adopción de aceptación universal, Sergio. Perfecto, perfecto. Bueno, ya estamos, parece, en hora, ya me comunican. Querido León, muy agradecido por estar contigo, por estar con la comunidad, por entender un poquito más cada uno de los conceptos técnicos, pero también estratégicos y políticos que hoy se tienen que analizar a la hora de hablar de aceptación universal. Para terminar, ¿cuáles serían tus recomendaciones a los gestores de política pública para la implementación de la aceptación universal en sus respectivos países? Mi primera recomendación es que tengan la curiosidad de explorar a qué se refiere la aceptación universal, que no tengan miedo de preguntar, ¿no? Porque obviamente son conceptos técnicos que no se conocen muchas veces de forma generalizada. No obstante, siempre hay alguien dentro de la comunidad de ICANN, como en tu caso los embajadores, ¿no? Las ALS ya las mencionábamos, obviamente el equipo de relacionamiento con las diferentes o las múltiples partes interesadas que en nuestra región preside Rodrigo de la Parra y todo su equipo. Siempre están ellos dispuestos para poder generar esta conciencia, para poder transmitir este conocimiento, para poder ayudar a entender no solamente los aspectos técnicos, sino el impacto social que puede tener una aceptación universal como la que estamos hablando. Entonces, para mí, insisto, la recomendación indispensable para los actores gubernamentales es acérquense a ICANN. Tal vez dialoguen con sus representantes ante el GAC para que ellos los ayuden también a conocer el tema de aceptación universal, el impacto que puede generar y por supuesto que se involucren también en que se vuelvan un aliado activo en pues la difusión de estos conocimientos, de estas mejores prácticas y de la adopción de pues, la aceptación universal en los diferentes niveles de gobierno. Muchas gracias, querido León. Hemos estado con León Sánchez, parte del board, el directorio del ICANN. Un gusto haber podido conversar contigo, León, de hablar de estos temas tan interesantes del ecosistema, los roles, las responsabilidades, los retos para la aceptación universal. Está claro que hay que dar un agradecimiento al CIABAT por toda la gestión, el apoyo técnico y a todo el equipo que ha estado colaborando para la realización de este evento. Recordarles que puedan por favor llenar la encuesta que muy amablemente Daniel Fink ha colocado en el sitio o en el espacio del chat para que puedan llenar y obviamente darnos sus criterios, sus comentarios. Todos los eventos son perfectibles. Creemos que hemos el día de hoy hablado muy bien con una persona que conoce mucho del ICANN y de este tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento y por difundir y socializar este concepto tan importante que es la aceptación universal
Un agradecimiento también a Rodrigo de la Parra, a Daniel Fink y a todos los y las personas que han estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Este enlace va a estar obviamente abierto y compartido para que todos puedan tener su visibilidad. Y muchas gracias por participar en esta actividad en el Día de la Aceptación Universal, el rol de los gobiernos para una Internet verdaderamente multilingüe. Muy buenas tardes y muchas gracias por su participación.